En su nivel más fundamental, los mercados cripto no son más que una batalla o constante rebalanceo entre el FOMO, es decir, el fervor y optimismo irracional, y el FOD, o pánico exacerbado por parte de los inversionistas individuales e institucionales. Actualmente, y como corresponde al ciclo, estamos en cripto invierno. Los precios están bastante lejos de sus máximos históricos y los escándalos se siguen acumulando. El más reciente, como ya todos sabrán, tiene que ver con el que otrora fuera el segundo mayor exchange del mundo, FTX, y la prensa, hasta los outlets más tradicionales y conservadores como el Financial Times y el Wall Street Journal, le están dando cobertura a FTX como si estuvieran hablando de JP Morgan o Goldman Sachs. Pero el punto aquí es, si la prensa tradicional está dando esta impresionante cobertura con decenas de artículos con diferentes puntos de vista a la industria cripto, aumentando el FOD actualmente, imagínense lo que podrá ser esta misma y reciente cobertura por el FOMO. En fin, no nos adelantemos, hoy la industria cripto está pasando por una crisis existencial, un verdadero colapso generalizado. Veamos entonces cómo ahora sí estamos verdaderamente cerca del fondo en 4 puntos. Hay dos tipos de inversionistas cripto, los que creen que ya todo acabó y los que están esperando precios aún más bajos para comprarse. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Hagamos hoy una disección exhaustiva de la saga de FTX. ¿Qué fue realmente lo que pasó con el imperio de Sam Bankman-Fried? ¿Un fenómeno parecido al colapso de Lehman Brothers o más bien al de Enron? ¿Podemos hablar de los fenómenos actuales como una crisis existencial o más bien y solamente como el curso y desenvolvimiento natural de la historia? Solo comprensible, sin embargo, para los CryptoPadawans. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Me gusta cuando hablas con tanto simbolismo y referencias históricas. No te entiendo, pero se oye cool. Eso es lo importante. Arranquemos entonces con nuestro análisis sobre una de las semanas, si no la más surrealista de la historia cripto desde la publicación del white paper de Bitcoin por Satoshi Nakamoto. Veamos por qué la crisis actual nos hace pensar en un colapso total y que tenemos al fondo de BTC ahora sí a la vuelta de la esquina en 4 puntos. Punto número 1. Una de las semanas más dantescas en la historia cripto. En una semana, Sam Bankman-Fried pasó de ser el super nerd, el genio cripto, el golden boy de FTX, a un emprendedor financiero irresponsable, un mal administrador de riesgo o peor aún, un criptovillano. Sam Bankman-Fried era el segundo criptobillonario más importante del mundo, sí. Después de Changpeng Zhao o CZ, con una riqueza de más de 30,000 millones de dólares, de los cuales no quedan más que deudas en el balance de FTX recientemente expuesto por 8,000 millones de dólares. A ver, hermano, explícame en pocas palabras y sin detalle qué pasó, por favor, sin rodeos. La mejor explicación que he escuchado sobre lo que pasó con Sam Bankman-Fried, Alameda Research y FTX es la de Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos y muy activo líder de opinión en asuntos macroeconómicos. Citamos a Summers. Mucha gente ha comparado esto con el colapso de Lehman Brothers. Yo más bien lo compararía con el colapso de Enron. Esto no fue solo un error financiero, sino, a partir de los informes recientes, más bien un fraude. Y añadió, esto tiene que ver menos con la complejidad de los matices de la regulación cripto y más con principios básicos financieros en escándalos documentados desde tiempos del Imperio Romano. Esto solo fue el resultado de un pésimo análisis y administración de riesgos, sí. Los errores, o más bien pecados, de Sam Bankman-Fried fue invertir dinero de los clientes de FTX en proyectos arriesgados, provocar la ira de Changpeng Zhao con su cabildeo en el Congreso de Estados Unidos a favor de un marco regulatorio al que tanto se había opuesto CZ y haber mantenido un alto nivel de opacidad en los balances de FTX. En resumidas cuentas, Sam Bankman-Fried hizo una criptoapuesta deshonesta de miles de millones de dólares y la perdió. Punto número 2. Colapso de FTX, solo una característica y no un defecto de la innovación financiera. Según Aaron Brown, exdirector de AQR Capital y autor del libro The Poker Face of Wall Street, la caída de Sam Bankman-Fried, FTX y Alameda Research, lejos de ser una deficiencia, es solo un rasgo de la última trinchera del sector financiero, la industria cripto. Citando a Brown en un artículo que escribió en Bloomberg, la regulación por parte de gobiernos o sus agencias no tiene realmente ningún historial de éxito. El fracaso
fracaso de compañías como FTX significa que necesitamos más experimentación con más nuevas ideas hasta que encontremos una combinación que funcione. Órale, este señor sí que ve las cosas con mucha filosofía. A lo anterior, Brown agregó que, de lejos, los desastres financieros se ven igual. Mucho apalancamiento y endeudamiento, activos poco líquidos, fraude, ventas forzadas y conflictos de interés derriban castillos de naipes que las personas verdaderamente sensatas sabían que nunca durarían. Pero con un razonamiento sin el beneficio de la retrospectiva, es menos claro que toda la gente en el sector financiero es mala o que los nuevos colapsos tienen elementos novedosos. Cuando se analiza en retrospectiva el pasado, más claro que el agua es. Además, y según Brown, el apalancamiento o endeudamiento y el resto de las cosas que tanto son criticados después de los escándalos y accidentes financieros en realidad son esenciales para el progreso económico. Ay, un punto de vista demasiado capitalista para ser entendido durante estos días post-neoliberales, hermano. De acuerdo completamente contigo, colega. Otra manera de ver el fiasco, o para ser más neutrales, la saga de FTX, es que Sam Bankman-Fried solo nos recordó la naturaleza de la industria cripto. Una industria caótica, arriesgada e irracional, pero al mismo tiempo brillante, experimental y subversiva, tal y como corresponde a la última trinchera en el frente de batalla de la innovación financiera. Todo esto es solo un pequeño rasguñito para los pilares de Bitcoin. Punto número 3. La saga FTX es solo un rasguño para Bitcoin y para la industria cripto. Bitcoin ha pasado por eventos mucho peores. Lo acontecido con FTX ha dado ciertamente mucho de qué hablar recientemente. Una de tantas ramificaciones o temas satelitales ha sido la pregunta sobre la posibilidad que el colapso de FTX va a provocar una reacción en cadena que resulte en el colapso de Bitcoin y toda la industria cripto. Quien diga eso no sabe nada de historia. Bueno, más bien nadie sabe nada de historia. El colapso de FTX no es más que un pequeño rasguño para la reputación de Bitcoin, la tecnología blockchain y la industria cripto en general. Bitcoin no solo ha sobrevivido varios rasguños de este calibre, sino golpes mucho más fuertes y existenciales en etapas donde la primera y más capitalizada de las criptomonedas era mucho más frágil que hoy. Los hackeos de Mt. Gox fueron golpes mucho más fuertes para Bitcoin, sí. Así es la verdad, maestro. Nos podemos enfocar en ese ejemplo. Mt. Gox fue un exchange cripto fundado por el programador Jed McCaleb, después adquirido por el desarrollador Mark Karpelé, con sede en Tokio, que llegó a administrar el 70% de las transacciones de Bitcoin hacia finales del 2013. Bueno, ¿y qué le pasó a este exchange? Pues ya no le hagas de emoción. Fue hackeado en junio del 2011 por 25,000 BTC y en febrero del 2014 por 850,000 BTC. Concentrémonos en el segundo hackeo. 850,000 Bitcoins equivalía entonces al 7% del total de BTC en circulación. Escucharon bien, durante el segundo hackeo de Mt. Gox a principios del 2014, los intrusos fueron capaces de robar 850,000 Bitcoins, o el 7% de la cantidad total de Bitcoins en circulación en 2014. Es como si escucháramos en las noticias: asaltantes de bancos logran robarse el 7% de todos los dólares existentes o en circulación. No sé ustedes, pero si esta noticia fuera cierta, y aunque la culpa fuera del banco robado, yo pensaría que hay un problema fundamental con los dólares como divisa también. Ese sí que fue un golpe bajo para Bitcoin, un golpe existencial, sí. Totalmente, maestro. Aunque los hackeos fueron culpa de la poca seguridad de Mt. Gox, 7% del total circulante es demasiado. Lo suficiente como para que entonces se haya debatido arduamente si Bitcoin tenía caso o sentido en primer lugar. El hackeo y subsecuente robo de Mt. Gox a principios de 2014 marcó el final del bull run del segundo ciclo de Bitcoin, que inició con el halving de noviembre de 2012. Después del hackeo, BTC continuó un ajuste a la baja de menos 86%. Creo que ya entendí tu punto, hermano. Si Bitcoin se pudo recuperar de ese hackeo, lo de FTX son cosquillas. Exactamente, la locomotora del tren sigue siendo Bitcoin. Si Bitcoin está bien, entonces toda la industria cripto está bien en términos generales. Y si un hackeo donde fueron robados el 7% del total de los Bitcoins existentes o en circulación en ese entonces no fue suficiente para derribar a Bitcoin, mucho menos tenemos que preocuparnos por un balance general poco claro de un exchange donde al parecer hacen falta 8,000 millones de dólares. Punto número 4. Altcoin para el radar semanal, Trust Wallet. Con base en lo acontecido con FTX y dándole continuidad a nuestra reciente tradición de breve análisis de altcoins de baja capitalización para tener en el radar hacia el próximo bull run de 2024 y 2025, veamos ahora el caso de Trust Wallet. Trust Wallet es un hot wallet descentralizado que sirve para guardar criptomonedas y NFTs. De acuerdo, maestro, y fue adquirida por Binance en el 2018.
Antes del colapso de FTX, TWT, el token de Trust Wallet, tenía un valor de $1.15 y una capitalización de poco más de $500 millones. Pero tras las noticias sobre Sam Bankman-Fried y después de un par de tweets de Changpeng Zhao enalteciendo el valor de la autocustodia y mencionando específicamente a Trust Wallet, el valor de TWT se disparó más de 160% en 4 días, logrando un precio de $2.65 y una capitalización de mercado de $1.100 millones. ¿Y por qué subió tanto si Trust Wallet es una hot wallet y no una cold wallet? Ciertamente un cold wallet es más seguro que un hot wallet, siempre y cuando no pierdas sus contraseñas o tu USB. Pero de igual manera un hot wallet que sí está conectado a internet es muchas veces más seguro que tener tus activos digitales en un exchange. Conozco varios casos donde la gente sí pierde su USB. Ya no sé qué es más seguro. Que así se escribe entonces, maestro, y con letras de bronce. El punto es que Trust Wallet ya tiene los méritos suficientes a partir de los eventos recientes como para estar dentro de nuestro radar y potencialmente nuestro portafolio de inversión. Al analizar esta información es necesario que definas tu perfil de criptoinversionista contestando la siguiente pregunta. ¿Estás en el grupo de inversionistas nerviosos que está atravesando una crisis existencial y no están seguros de la supervivencia de Bitcoin, la tecnología blockchain y el resto de las criptomonedas? ¿O estás más allá de la volatilidad de corto y mediano plazo? ¿Entiendes la ciclicidad de Bitcoin y más bien lo único que estás esperando es que BTC baje un poco más para exponerte a los proyectos menos capitalizados y con más potencial? En realidad es una pregunta retórica. La respuesta ya la sabemos. Si quieres saber cuáles son las 5 mejores criptomonedas para invertir en noviembre, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes. Padawans, que la cripto falsa los acompañe.